¿Qué es el efecto tequila? Fue la crisis económica en México de 1994. Fue la última y más reciente crisis del país de repercusiones mundiales y fue provocada por la falta de reservas internacionales. La misma produjo la devaluación del peso y a su vez esto causó efectos como la inflación, disparo de las tasas de interés, colapso de la actividad económica. Los servicios de deuda en moneda local y extranjera aumentaron al mismo tiempo que los indicadores de capitalización de los bancos se desmoronaban. El precio del dólar se incrementó cerca de un 300% inmediatamente, causando quiebras en miles de compañías, desempleo e incluso suicidios. Esto debido a que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. Es por eso que los empresarios, industriales, comerciantes, banqueros y trabajadores fueron los primeros en sentir su impacto. En México también se le conoce como el error de diciembre, denominado así por el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, para atribuir esta crisis a las presuntas malas decisiones de la administración entrante de Ernesto Zedillo Ponce de León, y no a la de la política económica desarrollada en su sexenio. El contexto de México en esa época es que desde el 81 México venía arrastrando una severa crisis económica debido a la drástica caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. Pero en la economía mexicana, el impacto del debilitamiento de los precios se sintió más fuerte que en los demás países exportadores. Esto fue debido a que, aparte de la caída de los ingresos petroleros, se sumó la elevación de las tasas de interés de la deuda externa mexicana. Esto supuso una cuantiosa transferencia neta de recursos hacia el exterior que terminaron por debilitar aún más la economía mexicana. También las inversiones extranjeras en el país disminuyeron a niveles históricos para aquel entonces, empeorando aún más la crisis. Para este momento, México ya había incrementado sus exportaciones no petroleras de forma progresiva, especialmente las agrícolas y las textiles con las maquilas. Entonces, la contracción que experimentó la actividad económica entre el 86 y el 87 no se debió exclusivamente a la crisis del mercado petrolero. Hubo otros elementos que pesaron aún más en su gestación. No obstante, la causa principal de la crisis de los 80 fue el aumento de las tasas de interés que se produjo en el año 1985 en Estados Unidos. Este incremento afectó de forma determinante la economía, pues aumentaron los desembolsos que México debía de hacer debido a que ha sido un país con una economía endeudada crónicamente. Este fenómeno se viene presentando desde la época de la independencia. Los ajustes económicos que se aplicaron desde el 85 intentaban disminuir el gasto público para equilibrar las cuentas nacionales y buscaban reducir la inflación y diversificar la economía para superar la dependencia petrolera. Ante las dificultades financieras, el gobierno federal tuvo que aplicar una política fiscal mucho más restrictiva y disminuir severamente el gasto. Para comenzar a comprender cómo se dio el efecto tequila, debemos hablar acerca de los sucesos que llevaron a su desarrollo. La crisis tiene su clímax ante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato, mientras el peso mexicano se sobrevaluaba. Esta administración privatizó la banca nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de las de otras compañías del gobierno se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Durante el sexenio, el crecimiento económico
era estable, sin embargo, el peso estaba sobrevaluado, al menos en un 20%. Tal vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica durante el año 1994, algunas de las cuales son: 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien inició un increíblemente alto gasto gubernamental en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. Para poder mantener este déficit de cuenta corriente histórico, un 7% del PIB, Salinas emitió los tesobonos, los cuales son un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos. El decreto de los tesobonos se publicó en el Diario Oficial el 27 de junio de 1989. México experimentó prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en el gobierno desde 1929, favorito para las elecciones, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado el 23 de marzo de ese año. Esto provocó que el saldo de los tesobonos se situara en 7,000 millones de pesos. Esto fue un incremento del 83% respecto al de diciembre del año anterior. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1944, que es cuando todo se desencadenó. Otra causa de la crisis fue la devaluación del peso mexicano, que ocurrió apenas comenzando la presidencia de Zedillo. Se había previsto aumentar un 15% de la banda de la tasa de cambio para llevarla a 4 pesos por dólar. Otro elemento que influyó y agravó la crisis económica mexicana del año 94 al 95 fue la falta de ahorro interno. México descuidó por completo este aspecto. Del 22% del PIB, Producto Interno Bruto, que ahorraban los mexicanos en promedio en 1988, para 1994 el ahorro se situó en apenas 16%. Después de 6 años de gobierno de Carlos Salinas, el 1 de diciembre de 1994 asume Ernesto Zedillo. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994 y unos cuantos días después tuvo una reunión con varios empresarios en la cual comentó acerca de la devaluación que vendría, en la que él planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15%, o sea, hasta los 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio en ese año. También comentó acerca de terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas, como por ejemplo la compra de deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Se dice que aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, no se manejó de la manera correcta al haber anunciado sus planes de devaluación, porque muchos extranjeros retiraron sus inversiones y pues esto agravó los efectos de la devaluación. A principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso porque no se pudo mantener la nueva banda de la tasa de cambio. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor y este hecho ocasionó que las deudas en dólares ya no pudieran ser pagadas. En conclusión, las decisiones de Zedillo, principalmente la de haber anunciado la devaluación a los inversionistas y el haber establecido el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre. El gobierno mexicano decidió devaluar su moneda y el peso perdió su valor muy rápido. Y así los precios se dispararon, los créditos se interrumpieron y la consecuencia inmediata fue el desempleo, un crecimiento en el desempleo. Como principal socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, México pidió ayuda a los Estados Unidos, el cual extendió un paquete de emergencia que se inició con la compra de pesos mexicanos, esto para evitar que continuara la devaluación.
Y aunque la crisis mexicana no se desparramó en las economías de los países desarrollados, la manada de inversionistas se asustó y huyó de América Latina. A fines de 1995, la crisis ya se encontraba bajo control, pero el PIB se contrajo y se cerraron empresas y la inflación llegaba al 50% anual. En 1996, la economía mexicana creció y un año más tarde pagaría los préstamos de Estados Unidos. Los efectos en la población sí se extendieron en el tiempo, porque luego de la crisis un 50% de la población mexicana cayó en la pobreza. 10 años más tarde afectaría al 17.4%. Y bueno, ya que tenemos una mejor comprensión de lo que fue el efecto tequila, de lo que sucedió en aquellos años, vamos a ver quiénes fueron los más afectados. Sabemos que esta situación se originó en México, lo cual, naturalmente, lo posiciona como uno de los países más afectados. Pero no fue solo México, sino toda Latinoamérica la que tuvo que enfrentar las consecuencias de estos sucesos. Uno de estos países, y al que podemos decir fue uno de los principales afectados, fue Argentina. Siendo el país de origen de esta crisis, empezaremos viendo algunas de las características que hubo en México a partir del efecto tequila. A finales de 1995, el Producto Interno Bruto de México se contrajo, disminuyendo en un 6.9%. Además, la inflación llegaba a 50% anual y las tasas de interés eran tan altas que llegaban hasta el 100%. Una gran cantidad de empresas mexicanas tuvieron que declararse en quiebra al no poder hacer frente a sus obligaciones, pago de deudas y créditos, en especial aquellas que contrajeron en dólares. Al cerrar todas estas fuentes de trabajo, el desempleo se incrementó de forma alarmante. Cerca de 5 millones de personas perdieron sus trabajos, y el poder adquisitivo disminuyó significativamente, deteniendo así el movimiento de mercado. Esto generó un estancamiento económico. Debido a la alta cantidad de despidos y la poca oferta laboral, el 50% de la población quedó en la pobreza, e incluso durante los siguientes 10 años seguiría afectando un 17.4% adicional de la población, que no lograban conseguir trabajo o que los trabajos que tenían no eran estables. Lamentablemente, hubo muchas personas que no pudieron afrontar la situación, y en 1995 y los años siguientes hubo muchos suicidios. Dueños de pymes que quedaron en bancarrota, al igual que aquellos que perdieron sus hogares y todos sus bienes. Durante el periodo de 1995 a 2005, México fue la economía latinoamericana con menor crecimiento, acumulando un retraso tecnológico y estancamiento económico. Nuestro país pasó a recibir manufactureras estadounidenses, por lo que el trabajo se generó en industrias de bajo valor añadido. Así México se convirtió en un país de maquiladoras y exportador de materia. Frente a la devaluación abrupta del peso mexicano, las operaciones internacionales de compra en dólares fueron imposibles de pagar. Por consiguiente, las importaciones quedaron casi nulas, y los procesos de transformación que se realizaban con materia prima traída del exterior se detuvieron. Con esta crisis, la deuda externa mexicana aumentó a una cifra de 173.400 millones de dólares. Otro de los efectos de la crisis del 94 en México es que, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Población, la CONAPO, el efecto tequila también se vio reflejado en la planificación familiar. Y esto se debió a que hubo disminuciones en los nacimientos a partir de 1996 y tuvo su mayor descenso en 2009. ¿Por qué? Porque la gente no consideraba que era oportuno tener más hijos, siendo que ni siquiera ellos se podían mantener a flote con sus gastos y sus necesidades. Y bueno, ahora veremos un poco de cómo la crisis del 94 afectó a Argentina y a otros países. Lo primero que sucedió en Argentina es que hubo un descenso de las reservas oficiales. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera directa huía del país. Esto provocó una recesión. La reacción de las instituciones bancarias fue congelar las cuentas de la población argentina, la cual tuvo que recurrir al trueque para conseguir bienes y servicios. Domingo Cavallo, en esa época el ministro de Economía,
llamó al efecto tequila una bendición, ya que dejó al descubierto las fallas del sistema financiero argentino, y considerando que de esta forma sabrían qué áreas necesitaban mejorar. Argentina tuvo que recurrir a préstamos internacionales y estos elevaron su endeudamiento público. Para finales de 1995, su Producto Interno Bruto había retrocedido un 4.6%, mientras que el consumo a nivel nacional cayó un 5% y el salario perdió su poder adquisitivo en un 10%. Además, tuvo una tasa de desempleo del 17.4%, con más de 4 millones de personas con problemas de empleo, y de aquellas que estaban empleadas, solo 2 de cada 5 contaban con estabilidad laboral. Como mencioné previamente, la inversión había huido del país, y esta cayó un 16%, pero al año siguiente, en 1996, se recuperó en un 8%, con la inversión directa concentrada en la industria. En 1996 se registraron 1.124 quiebras, principalmente pymes, 42% más que en 1995. Estas se debieron porque las empresas no pudieron enfrentar deudas acumuladas y altas tasas de interés. En Argentina, el efecto tequila aumentó de forma dramática la especulación y la presión sobre el dólar. El Banco Central de la República Argentina salió a vender en forma urgente $353 millones en una sola jornada de operaciones. Así, entre el 20 de diciembre de 1994 y el 15 de mayo del 95, el efecto tequila provocó una fuga de alrededor de 6.500 millones del sistema financiero argentino. Finalmente, veamos qué sucedió con algunos de los otros países en Latinoamérica. En Chile, Colombia y Perú, las políticas presupuestarias y monetarias se reforzaron para no comprometer los objetivos de inflación, y no sufrieron una disminución tan grave de inversión extranjera como otros países. Estos dejaron que sus monedas flotaran dentro de los márgenes de fluctuación e intervinieron para revalorizar los tipos de cambio. Chile, Colombia y Perú permitieron un retroceso de la inflación en el 95 y mantuvieron los niveles del crecimiento del PIB entre el 5 y el 8%. Por otra parte, Venezuela presentó uno de los déficits presupuestarios más altos de América Latina, y Brasil sufrió una enorme devaluación de su moneda. En la salida de la crisis de 1994, el efecto tequila primeramente intervino en Estados Unidos, comprando pesos para así intentar que la depreciación de la misma moneda fuera mínima. Más sin embargo, esta no fue una opción viable. Entonces, el presidente de los Estados Unidos, en ese momento, a cargo, Bill Clinton, solicitó al Congreso enviar ayuda, paquetes de ayuda, más sin embargo, este se negó por diversas razones. Entonces, investigando más, indagando más para ayudar, se encontró una vía legal y eficiente aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, que se conformaba por $20.000 millones por parte de los Estados Unidos, $17.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, $10.000 millones por parte del Banco de Acuerdos Internacionales, $1.000 millones por parte del Banco de Canadá y por último $1.000 millones provenientes de diversos países latinoamericanos, en los cuales se encontraba Brasil y Argentina. Ya para finalizar, a finales de 1994, la crisis ya se encontraba, digamos que bajo control, pero el PIB se contrajo, se cerraron empresas, la inflación llegaba hasta el 50% anual. Ya para 1996 la economía estaba, digamos que creciendo, y para 1997 México por fin pudo pagar por adelantado todos sus préstamos a Estados Unidos. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o mejor conocido como FOBAPROA, fue creado para rescatar los bancos privatizados del país y evitar que la crisis empeorara. Con préstamos extranjeros, el gobierno inyectó capital a los bancos para estabilizarlos y que pudieran seguir sus funciones mientras evitaban que el sistema bancario colapsara. Mientras que en la teoría
el rescate era exitoso, se creó un problema mayor cuando los dueños de los bancos que el gobierno había salvado decidieron vender estas instituciones, siendo ellos quienes se quedaron con las ganancias de esta transacción. Al hacer esto, no pagaron los rescates que el gobierno les había otorgado y la deuda pasó a ser pagada con los impuestos del pueblo. La gente denominó este evento el Robaproa. Debido a esto, se iniciaron investigaciones y se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, mejor conocido como IPAB, para absorber así las deudas del Fobaproa.